Yo os voy a presentar los proyectos que ha enmarcado Ramón Torra justamente ahora. Los proyectos relacionados con la construcción del paseo marítimo y donde pretendíamos compaginar esa recuperación de ecosistemas dunares con ese uso de paseo marítimo. Entonces, desde el inicio, desde el año 90, José estaba implicado, José Lascuena estaba implicado a través del Ayuntamiento del Museo de Gavà en el proyecto, y la Universidad de Barcelona pues ha hecho un papel de asesor o colaborador científico en los proyectos. Bueno, la situación ya la conocéis, total lo vamos a visitar. Estamos en el delta del Llobregat. Los problemas que uno se planteaba al iniciar el proyecto han ido saliendo un poco. La fijación de las dunas grises por plantaciones de pinos a principios del siglo XX. La reducción de la descarga de sedimentos en el delta, básicamente por la construcción de todos los embalses a lo largo de los ríos. El desarrollo periurbano, relacionado con la ciudad de Barcelona y desarrollo turístico, los campings, las residencias secundarias, la presión turística, muy fuerte, evidentemente, tan cerca de Barcelona. La modificación de las corrientes marinas también, por todas las infraestructuras que se han ido construyendo a lo largo de toda la costa. Y después los posibles problemas de contaminación de los aerosoles marinos que probablemente pueden afectar a las plantas de los sistemas dunares. Os decía que hemos colaborado en dos pequeños proyectos de recuperación de las dunas. El primero en Las Marinas, en el año 91-92, era un proyecto relativamente sencillo, diría, donde había relativamente poca modificación de los ecosistemas que ya existían. Y el segundo proyecto, en los años 98-2000, Central Mar, que ya era un poco más complicado, porque ahí se trataba de construir todo el sistema dunar, o intentar reconstruir todo el sistema dunar a partir de un camping, es decir, de un sistema totalmente modificado. Bueno, una imagen de estas de la zona, en los años 49, donde se veían los pinares, zona con algo de dunas en la playa. Cuando empezamos el proyecto en el año 91, veíamos que las dunas móviles pues no eran muy móviles, y las dunas embrionarias eran prácticamente inexistentes, y teníamos estos pinares en las dunas grises, achaparrados, con una cierta diversidad de especies. No estaba tan mal en aquellos tiempos. Y luego pues se trató de construir el paseo marítimo, intentando conservar lo valioso que había y intentando también reconstruir lo que necesariamente había que transformar por los viales. En conjunto podríamos decir que la transformación no fue enorme. Movimientos de tierras. Entonces, en esencia lo que hicimos fue intentar conservar los ejemplares, las especies clave de las dunas, los ejemplares más interesantes que iban a ser eliminados por la construcción de los viales. Extrajimos los de mayor tamaño, o especies más raras, los estuvimos conservando en un vivero temporal en la misma zona, y luego los replantamos en las zonas de nueva construcción. Entonces, la construcción supuso cambios bastante importantes en los sistemas. Aquí veis cómo estaba el pinar en la depresión interdunar antes de la obra, y bueno, este es el aspecto después, una vez construidos los viales, y lo que sí que se ve es que el pinar pues ha crecido enormemente. Nuestras zonas con la protección, y bueno, seguramente por razones de protección,
los pinos han crecido mucho, algunos arbustos de exóticas o de plantas nativas también han crecido mucho. En este sector de la costa, la zona de playa ha crecido muchísimo en los últimos años. En los últimos 50 años ha crecido mucho. Si veis aquí la línea de costa, este amarillo, que era en el año 61, en el año 2006 ha crecido enormemente. En algunos puntos hasta 50 metros en 50 años, es decir, que es un promedio realmente grande. Tenéis el aspecto reciente, donde se ve la diferencia, la situación actual y la situación del 1961. También ha crecido la vegetación arenícola desde la realización del proyecto. Veis en esta zona, la zona verde, que es más o menos el límite de la zona que ha ido colonizando la vegetación recientemente. Bueno, entonces veremos esta tarde a ver qué os parece, cómo ha resultado este proyecto. En general se puede decir que más o menos se conserva, hay algunos problemas. Y los problemas de conservación tienen que ver con los que vamos a encontrar en el siguiente proyecto y por lo tanto los comentaré todos juntos. El segundo proyecto era la extensión, la continuación del paseo marítimo, un poco más hacia el este, en la zona donde había un camping Albatros, ya ha salido esta imagen antes, y se trataba, pues, a partir de esta zona de camping, construir el paseo marítimo y además reconstruir los ecosistemas dunares. El proyecto un poco en esquema lo tenéis aquí. Tenemos una zona de una topografía claramente bien llana, para que estuvieran ahí las tiendas de campaña, con la pinar detrás. Se trataba de reconstruir un sistema que funcionara o se pareciera morfológicamente a un sistema dunar. Este es el aspecto en la fotografía aérea antes del proyecto, en el año 89. ¿Ves la zona? Con las parcelas para las tiendas de campaña. Y los problemas. Bueno, entonces los problemas eran, evidentemente había que compatibilizar el paseo con la reconstrucción, la recuperación del ecosistema dunar. El primer problema es que la topografía era totalmente llana, había que recrear una topografía dunar. Un segundo problema es que para el camping se importó tierra más o menos de textura fina, con algunas piedras, por lo tanto había un material extraño que no nos permitía reconstruir con él las dunas por falta de arena, por lo tanto eso es un problema que había que afrontar. Había algunas especies, algunos ejemplares de especies de las dunas, pero faltaban algunas de las características, faltaban propágulos, por el uso que les había dado. Y por último, al ser una zona tan humanizada, había una dominancia de especies de malas hierbas, especies ruderales, y también de especies ornamentales que se habían ido introduciendo por todas partes. También era evidente, y sigue siéndolo, el impacto de los aerosoles marinos, probablemente con el aditivo de la contaminación, de los surfactantes, que afectaban, pues, a la primera línea de pinos, con esa forma de bandera tan característica en estas zonas. Bueno, el proyecto partiendo de que se abandonaba el camping, se trataba primero de eliminar todo el material de suelo que era de fuera y que no nos permitía organizar una duna. Entonces tuvo que eliminar, tuvo que decapar esta capa de tierra. Se creó la topografía dunar mecánicamente, de entrada, haciéndola compatible con el paseo. Y lo que utilizamos eran las arenas limpias y no compactadas que había debajo de la zona de camping. Por lo tanto, la ventaja, diríamos, es que había material in situ. Se construyeron los paseos y para intentar recrear la dinámica, primero lo que intentábamos es de una forma estática crear la topografía, pero evidentemente el sistema dunar no es únicamente una foto fija, ni las especies. Tenemos que recrear la dinámica dunar y para ello, pues, empezamos ya haciendo unas trampas de arena clásicas en la trasplaya.
la duna más móvil. Se plantaron y sembraron especies de duna. Aquí, al contrario que en el primer proyecto, no pudimos trasplantar porque no había prácticamente nada, por lo tanto tuvimos que reintroducir las plantas que venían de viveros especializados. Y luego, lo que forma parte de cualquier proyecto de restauración, intentamos hacer un cierto seguimiento. Dentro del proyecto el seguimiento fue de duración muy corta, y lo que hemos ido haciendo después, durante estos últimos 10 años, es hacer seguimientos a través de nuestros cursos de ciencias ambientales, de restauración, del máster de paisajismo y de un máster que llevamos haciendo hace 2 años sobre restauración y gestión de ecosistemas. Nos ha permitido hacer un cierto seguimiento, probablemente incompleto. Entonces tenemos aquí los hábitats típicos de las dunas, en el transecto de los hábitats que intentamos reconstruir, cada uno de ellos con su dinámica, con sus especies características y con sus condicionantes de freático, de exposición a aerosol, etc. Bueno, aquí una primera imagen de cómo se empezó a extraer, retirar la tierra contaminante, digamos, y empezar a reconstruir la topografía, las típicas trampas de arena, que ahora están ya colmatadas, evidentemente, la introducción de las especies de las dunas móviles, mófilas, los limus, y la creación de esas depresiones interdunares con las especies características que toleraban inundación y grados de salinidad variables. La idea era, siguiendo un principio de precaución, como estos sistemas son muy dinámicos, introducir especies que pudieran vivir en diferentes posibles fases de evolución del sistema, y particularmente en las zonas inundadas, donde puede variar el grado de inundación y la salinidad. Para prever el efecto posible de los aerosoles en las plantas introducidas, utilizamos estos tubos protectores de esparto, que son realmente muy aconsejables, funcionan muy bien. Son biodegradables. La mayoría de los tubos protectores que se utilizan en restauración no son nada biodegradables, estos sí. Estos al cabo de 2 años habían desaparecido totalmente, y permitían en las primeras fases de establecimiento de las plantas más sensibles darles una cierta protección frente a los aerosoles, especialmente arbustos de talla más o menos grande y arbolitos. Bueno, el aspecto actual que veremos esta tarde de la zona, desde el aire. Durante este tiempo también, evidentemente, la línea de costa ha ido modificándose, no tanto en este sector como en el anterior. Aquí la línea de playa, como veis, comparando el 61 con el 2006, o sea, 40 años, en alguna zona ha ido aumentando, en la zona oeste, y en la zona este, al contrario, se ha ido reduciendo un poco. No tanto como en el caso anterior, pero sí que evidentemente ha habido modificaciones, y eso probablemente está afectando la dinámica de los embriones dunales. Esta es la imagen actual, donde se ve que aquí en la zona más oeste, aquí ha crecido bastante y aquí ha decrecido un poco. El resultado de la introducción de las plantas, en primera instancia. En general, las plantas se establecen bien. La verdad es que los ambientes dunares, como ya comentaba Antonio y todos conocemos, son ambientes muy duros, pero son curiosamente ambientes fáciles de restaurar. Los que trabajamos en otras zonas, trabajamos en bosques, cuesta mucho más reintroducir las plantas en ambientes forestales que en ambientes dunares, que son mucho más duros. Probablemente porque precisamente las plantas de estos ambientes están muy adaptadas a las condiciones extremas. Entonces, en general, hubo un buen establecimiento, tanto por plantación como por siembra, de muchas de las especies características de cada uno de los ambientes. El Eryngium, que lo conocéis, de los juncos y algunas gramíneas altas. El problema vino, el Pancratium aquí, en la zona de costa. El problema vino con las especies que realmente no son del sistema dunar, sino son del matorral ya de transición entre los sistemas dunares y los sistemas más continentales.